Estamos en la primera reunión conjunta de la sección de electrofisiología y arritmias y estimulación cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología. Son dos secciones dedicadas a estudiar, digamos, por los puntos medios, las alteraciones del ritmo cardíaco. Cada sección regularmente, con una periodicidad anual, se reunía y este año hemos hecho la primera reunión conjunta aquí en Alicante y estamos en medio del programa científico. Y bueno, lo de hacer la primera reunión conjunta, digamos, bueno, fue algo original, no lo habíamos hecho antes, y esto tengo que reconocer que también es original, lo va a ser original porque tampoco lo habíamos hecho antes. Bueno, nosotros los médicos estamos muy acostumbrados a trabajar siempre con mucho material iconográfico, ¿no? Diapositivas, pero bueno, esto es un nuevo formato que quizás pueda descubrir pues bueno, partes escondidas e igualmente interesantes de lo que vamos a ver hoy, que es la fibrilación auricular, distintos aspectos de la fibrilación auricular, y por eso le hemos dado el enfoque de un coloquio abierto, es decir, yo tengo una pequeña guía, pero no va a haber, ya veis, no hay ninguna pantalla de proyección, un coloquio en el que estáis totalmente invitados a participar. Bueno, yo soy, en mi caso, Pérez Castellano, yo soy cardiólogo especialista en arritmias, en electrofisiología, trabajo en Madrid, en el Hospital Clínico San Carlos, y con nosotros os voy a presentar, digamos, al resto de la mesa, ¿no? Entonces, tenemos a un paciente que es Francisco de la Torre, ¿verdad? Nos va a dar un poco a dar su visión de las cosas. Tenemos que decir que él también es médico. Ser médico y paciente, pues obviamente no está reñido. Visión del médico de familia. Contamos con José María Lobos, que trabaja en el Centro de Salud Jazmín en Madrid, en la atención primaria, y será, digamos, el encargado de un poco de representar la atención primaria en el coloquio que tenemos hoy. Representante de urgencias tenemos a la doctora Blanca Corbinet del Hospital Clínic de Barcelona. Tenemos dos representantes de cardiología, digamos, general, ¿no? Uno de ellos es José Antonio Carbonell, de ayudante, igual alguno de vosotros lo conoce. Tenemos a Jordi Merced, cardiólogo, que en lugar de trabajar, digamos, en atención especializada, trabaja en un hospital, ¿verdad? En el Hospital San Juan. Muy bien. Y por último tenemos al doctor Luis Tercedor, cardiólogo, especialista en arritmia y electrofisiología del Hospital Virgen de las Nieves de Cádiz. Muy bien. Y ahora me gustaría también saber quiénes sois vosotros, ¿no? Entonces, como no podemos ir uno por uno, por ejemplo, a mí me gustaría ver la composición de la audiencia, por ejemplo, pacientes, ¿no? ¿Tenemos pacientes en la audiencia? ¿Tenemos un paciente? Tenemos pacientes. Muy bien. ¿Médicos también o no? Vale, muy bien. ¿Médicos de familia tenemos aquí? Bien. ¿Médicos que trabajan en urgencia, intra o extra hospitalaria? Bien. ¿Cardiólogos? Bien. ¿Electrofisiólogos? Bueno, una representación muy variada. Muy bien, pues sin más, animamos a todos a participar en esta sesión. Y yo empezaría preguntando pues a Luis Tercedor, doctor Tercedor, electrofisiólogo. ¿Qué es la fibrilación auricular, Luis?
auricular, en primer lugar, quizás decir que me parece una idea muy interesante y no va para todos, que nos sentimos, como comentaba un poco antes, muy impresos de no tener la diapositiva y no tener la presentación. La fibrilación auricular básicamente es una arritmia donde el corazón pierde su ritmo normal, por tanto la capacidad de contraerse periódicamente cada unos cuantos segundos para generar un ritmo que produzca un gasto cardíaco suficiente para la vida normal, y entonces se produce porque en la aurícula hay una contracción muy rápida de la aurícula, tan rápida que hace que pierda su capacidad de contracción mecánica, ¿no? Porque, digamos, la imagen así sería como, alguna vez se ha descrito, será un poco asqueroso lo de un saco de gusanos, ¿no? Algo así, ¿no? Realmente la aurícula deja de contraerse y por tanto eso produce un cierto éxtasis de la sangre a ese nivel, y aparte hace que el corazón no vaya a la velocidad que va normalmente. Eso va a producir consecuencias hemodinámicas y consecuencias de éxtasis de la sangre que son muy trascendentes y que habrá oportunidad de ir comentando. Y bueno, aunque suene así raro, pero no es ninguna rareza, porque es una arritmia que, como todos saben, es muy frecuente, ¿no? que habrá oportunidad de comentar. Y acá hablas de la frecuencia. Me gustaría conocer en los distintos ámbitos en que trabajáis cómo de frecuente es la fibrilación auricular en vuestros pacientes. Por ejemplo, María, en la atención primaria, tú podrías, en la práctica habitual, saliendo de los registros que hay, etc., ¿con qué frecuencia de pacientes con fibrilación auricular? Bueno, en la práctica de atención primaria, desde luego es una arritmia muy frecuente, tremendamente frecuente. Sus diferentes formas clínicas, ya sea paroxística, persistente o permanente, y lo podemos medir bastante bien por el número de pacientes, aunque hay fibrilaciones auriculares no anticoaguladas, cada vez menos, pero en mi consulta, por ejemplo, con un cupo de unos 2.000 pacientes, tengo en torno a 70 pacientes anticoagulados con anticoagulantes orales, antiguos o clásicos o nuevos, 70. La mayoría de ellos, 75%, 80%, son fibrilaciones auriculares. Por tanto, teniendo en cuenta que puede haber alguna también en personas jóvenes no anticoagulada, pues yo creo que prácticamente todos los días la enfermera tiene 3, 4, 5 pacientes para hacer el INR. Es una patología, yo diría que cotidiana, diaria, o sea, todos los días vemos pacientes con esta arritmia, y sobre todo con todo el espectro de comorbilidad que la acompaña, que es mucho, como sabes, de sobra, ¿no? Sí. Es decir, que tu cartera de pacientes de 2000, ¿no? Has dicho, tienes 70 anticoagulados, sí. Probablemente, quizás entonces el número de pacientes con fibrilación auricular, lo que dices tú, no todo paciente con fibrilación auricular está anticoagulado, pues igual nos vamos a 120, 150 pacientes con fibrilación auricular. Quizás es un poco superior a la media. Sí. Se dice que cada médico de familia, decimos una estimación, tiene entre 35 y 40 pacientes con fibrilación auricular, pero esto varía enormemente con la pirámide de edad de tu cupo, ¿no? Yo tengo 550, 600 personas mayores de 65 años, muy envejecida, por tanto tengo un gran volumen de... los cupos de tarde, por ejemplo, de población más joven tienen bastante menos. Bien. ¿Y nuevos diagnósticos que dirían? ¿Cada cuánto? Es decir, ¿cada semana o cada mes? ¿Cuántos pacientes nuevos con fibrilación auricular ves? Pues cada semana no, pero probablemente en torno a 10 al año, 10, 12 al año seguro, pacientes nuevos con fibrilación auricular. Muy bien, entonces yo creo que resumiría la aportación de Rosa María, que quizás, corrígeme si me equivoco, dependiendo de un poco de la estratificación, ¿no? del área poblacional concreta, de lo más envejecida o más joven que sea ese área, de que haya enfermedades concomitantes, en una consulta de atención primaria igual vas a tener entre un 5 o mínimo y un 10% de pacientes con fibrilación auricular. Sí, el número absoluto, la media dije antes, yo creo 35 o 40 por médico de familia. Y que suelen tener 2000
Sí, ese es el 1800, 2000, 2200, sí. Muy bien. Grata, ¿nos enseñas cómo pintas tus cuadros de la fibrilación auricular? Bueno, en urgencias también es muy frecuente. De hecho, hicimos un estudio multicéntrico hace poco de la mitad de servicios de urgencia de España y la prevalencia era entre el 3 y el 4% de pacientes con fibrilación auricular. ¿Qué porcentaje es? ¿Qué pasa? Entre el 3 y el 4% de todos los pacientes que consultaban urgencias. Lo que pasa es que también depende mucho, claro, de la comorbilidad y la edad de los pacientes. En mi caso concreto, que estoy en el CIC de Barcelona, es digamos, un barrio donde predomina la población mayor y con mucha comorbilidad asociada, la prevalencia es mayor, es superior al 5%. Claro. Entonces, depende, pero es una patología que es muy frecuente y estamos acostumbrados a verla cada día en todas sus formas y aunque no consulten por esto. Y este 4% son pacientes que acuden a urgencia por cualquier motivo y tienen fibrilación auricular o que consultan por Mitad, mitad más o menos. Más o menos mitad, mitad. Muy bien. Entonces consultan por ello y la otra mitad la tienen y consultan por otros motivos. Muy bien, muy bien. Que o sea, condiciona la actuación de la gente a seguir muchas veces. El hecho de tener fibrilación auricular puede complicar o puede motivar un cambio de tratamiento. Pero muchas veces no consultan por ello. Muy bien. José Antonio, en tu consulta, ¿qué tal? ¿Cómo ves el caso? Bueno, en la consulta de cardiología de área, la prevalencia es bastante mayor a la que se menciona. Obviamente son pacientes que ya van dirigidos, referidos directamente del grupo de atención primaria o medicina de urgencia, fundamentalmente, aunque hay un pequeño porcentaje que son de otros especialistas, por ejemplo, neumología o medicina interna, que lo refiere para profundizar estudios. Puedo tener aproximadamente unos 5 pacientes nuevos de reciente diagnóstico quizás al mes. Claro, mi consulta es compartida, también existen otros cardiólogos en mi equipo y es muy variable, pero el porcentaje, la proporción es mucho mayor a lo que se ha comentado hasta ahora en consulta especializada. Muy bien. Jordi, ¿en el hospital? Bueno, a nivel de hospital, además de lo que os he comentado de consulta, pues también vemos pacientes en consulta. Si miramos lo que es las áreas de ingreso, de hospitalización, unidad coronaria, hay que tener en cuenta que la fibrilación auricular, ya seguro que comentaremos luego, ¿no? forma parte del proceso de muchas enfermedades cardíacas, ¿no? Es una fase final, una fase intermedia de pacientes que empiezan con una cardiopatía y luego acaban desarrollando fibrilación auricular. Entonces es un problema y una patología frecuentísima. Pues tenemos 20 pacientes ingresados en una planta convencional de hospitalización, igual de estos 20 hay 5 siempre fijos que tienen o han tenido en algún momento de su historia fibrilación auricular, con todo lo que comporta. Pues llegan vía, sobre todo vía urgencias, ¿no? Pacientes que se descompensan de su cardiopatía o que les aparece la fibrilación auricular y eso motiva el ingreso. Pues es una patología realmente frecuente. Muy bien. ¿Y en la unidad de arritmia, Luis? ¿Qué te cuento? De todas las... Que tú no sepas. De todas las arritmias que veis, La todas, unidad. por ejemplo, los procedimientos que hacéis de intervencionismo, ¿cuántos están relacionados con la fibrilación auricular? ¿Quién sea ablación, entre comillas, curativa o de nodo, etcétera? Pues en nuestra unidad de arritmias, que es una unidad de referencia regional, porque hacemos casos pediátricos además también, pero bueno, hacemos un poco de todo. Y hacemos alrededor estamos haciendo de 330, 340 ablaciones. Y el año pasado, pues de esas 105 intervenciones fueron de fibrilación auricular, ¿no? Y justo además, o sea, es la arritmia además donde más demora hay, curiosamente es la arritmia más grave en general, hablando globalmente, salvo las arritmias ventriculares que son más raras, ¿no? En tratamiento, y donde más demora hay porque son intervenciones más complejas, que necesitan más apoyo externo y anestesia y tal. Y si a eso sumamos los pacientes que vemos para cardioversión, en consulta además, pues yo diría que prácticamente pues de cada 5 pacientes que veamos en una unidad de arritmias, pues 3 aproximadamente son porque su problema principal, a diferencia de una consulta de cardiología, donde puede que tenga otro problema principal además de la arritmia, ¿no? Pero a nosotros ya nos vienen un poco seleccionados porque cuando su problema principal, aunque tenga la cardiopatía, es la fibrilación auricular, es decir, que es una arritmia con la que convivimos cotidianamente, que es muy frecuente. Muy bien.
Bueno, entonces tenemos que la fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente de todas, ¿no? A nivel poblacional, bueno, se creían que realmente las cifras eran menores, pero registros recientes incluso elevan la cifra a 5% de la población mayor de 65 años tiene fibrilación auricular de forma persistente o de forma, digamos, paroxística, ¿no? Esto lo vemos en la consulta de atención primaria, aproximadamente un 2%, 2-4% según la especialización del centro en la atención primaria. Pasamos a urgencias, que ya sea por este motivo o por otro, mínimo 5% de los pacientes que consultan tienen fibrilación auricular y el porcentaje va aumentando a cardiología hospitalaria, y la unidad de arritmias. En general, en las unidades o de arritmia, digamos, con cierto volumen de pacientes, la fibrilación auricular es la intervención más frecuente de la prevención de fibrilación auricular. Máxime, si estudiamos estadísticas de, por ejemplo, de hospitales de Estados Unidos, al menos el 60-65% de los casos de ablación, según los registros, son de fibrilación auricular. Aquí no estamos todavía en esas cifras, pero sí probablemente, ¿no?, en centros de alto volumen la fibrilación auricular es el procedimiento más frecuente de todos, la ablación de fibrilación auricular. Sí, pero yo creo que lo que es muy importante decir es que son los procedimientos que se han convertido en los más frecuentes también en nuestra unidad de arritmias, pero tú bien sabes que respecto a otros hospitales, no hablemos de Estados Unidos, que es otro tipo de sanidad más parecido a los nuestros de Europa, los centros de referencia hacemos muchos menos procedimientos. Es decir, que probablemente hacemos menos intervenciones de las que se nos requieren, y para las taquicardias paroxísticas, por ejemplo, nosotros ahora mismo podemos hacer un procedimiento en 1 o 2 semanas porque no hay espera. Sin embargo, para la fibrilación auricular tenemos muchos pacientes que demandan la intervención y se tienen que tirar esperando, justo que son los pacientes, como ahora después hablaremos, más sintomáticos, con más problemas. Muchas veces se tiene que tener espera de más de 6 meses para poder ser tratados con una intervención que necesitan porque le está produciendo un problema serio y grave. Claro, porque esto de estas tasas de elaboración de fibrilación auricular realmente van muy dependientes del volumen y la experiencia del centro. En el centro, conforme baja el volumen de casos del centro y la experiencia del centro, la fibrilación auricular, que es uno de los sustratos entre comillas complejos, se va reduciendo en porcentaje. No todos los centros hacen fibrilación auricular, con lo cual, con los centros de alto volumen, pues están sobrecargados realmente de esta patología, ¿no? Pero tú bien sabes que los centros de alto volumen en muchos países europeos están por encima de los 300, 400, 500 intervenciones de ablación de fibrilación auricular, y aquí los centros de alto volumen, que más o menos nos conocemos todos, estamos alrededor de las 100, 130 ablaciones de fibrilación auricular. Es decir, por problemas inherentes al diseño de nuestro sistema sanitario no podemos dar la respuesta en número y volumen que probablemente por lo que hemos hablado de prevalencia y síntomas que produce la arritmia deberíamos de dar. Y ya que hay pacientes en sala que a lo mejor, ¿tú crees que eso es por capacitación de los profesionales o por formación de los profesionales? No, yo creo que eso no tiene nada que ver, porque igual que hacemos un procedimiento diario, podríamos hacer alguno más. El problema es la disponibilidad de recursos, ¿no? Al final, la disponibilidad de recursos a la sanidad en general. Yo entiendo que hay muchos más problemas sanitarios y en concreto al tema de la cardiología y de la arritmia, ¿no? Hay pocos recursos y eso al final repercute en el número de intervenciones que se pueden hacer. Profesionales capacitados, yo creo que haya un volumen suficiente. Este congreso yo creo que va a demostrar frente a ello. En España las unidades de arritmia son más pequeñas que en Europa, que en Estados Unidos, pues tienen menos médicos dedicados a esto y por tanto el volumen es menor cuando nos comparamos a Europa o a Estados Unidos. Sin embargo, no es una cuestión de capacitación profesional o dotación tecnológica que eso. ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí. No, porque hay una cosa que yo creo que cambia en España con la mayoría de países europeos, Estados Unidos, que en esos países los hospitales tienen una actividad que empiezan a las 7 de la mañana y trabajan hasta las 7 de la tarde en el hospital. Aquí en España el sistema sanitario
la mayoría cierran a las 3, o sea que yo creo que también, probablemente, los mismos profesionales, pero que el horario fuera de 7 a 6, a 5 y media, a las 7 de la tarde, esto solo puede ser un factor que aumentaría. Sí, eso es. No, lo pregunto, Sí, no. Totalmente de acuerdo, sí. Al final es una cuestión, pues, claro, organizativa, ¿no? En centros que tienen esta tasa de utilización de las salas de electrofisiología tienen más personal que sean capaces de un poco desocuparse, pues uno trabaja por la mañana, sustituye a otro, etc. Eso yo creo que comenta Ángel es muy oportuno porque además es un despropósito, o sea, a nivel tecnológico todos tenemos una tecnología puntera, similar a la que tienen los mejores hospitales en Estados Unidos o Europa, y sin embargo ahí la hacen funcionar durante muchas horas, y aquí sin embargo tenemos pacientes con problemas graves que tratar, y a las 3 de la tarde, en algunos sitios, en otros pues a las 4 o a las 5, se cierran, ¿no? Es decir, salas con equipos que cuestan, si la suma más de 1 millón de euros, probablemente cuesta montar una sala, y funcionan unas pocas horas al día y luego se cierra y permanece cerrada hasta el día siguiente a las 8 de la mañana. Muy bien. Bueno, hemos pasado de la definición, digamos, médica de lo que es una fibrilación auricular. Yo siempre un poco cuando se lo explico a un paciente me pongo las manos así y digo, el auricular, pues, cuando está en un ritmo homogéneo, estable, se activa de forma sincrónica y por tanto eso hace que haya un cambio de volumen y esa aurícula contribuya a que el corazón, digamos, expulse sangre, a que sea más efectiva para pasar la sangre al ventrículo y luego ya el ventrículo hace su trabajo y bombear la sangre hacia adelante. En fibrilación auricular hay electricidad en la aurícula, la hay, pero desorganizada, es una activación caótica, entonces en vez de ser una activación sincrónica, la activación en la aurícula, en el corazón, equivale luego a contracción. Hace falta que pase la chispa eléctrica para que esa chispa contraiga las células del corazón. Entonces, pues en fibrilación auricular hay activación, pero como no es sincrónica, pues las distintas células se están contrayendo, pero la aurícula no cambia de volumen. Y eso va a tener, ya veremos, repercusiones importantes en la fibrilación auricular. Bueno, nos hemos hablado desde el punto de vista médico que es la fibrilación auricular. Y a mí, Paco, me gustaría saber para un paciente qué supone o qué es la fibrilación auricular. Bueno, yo empecé con fibrilación auricular hace aproximadamente unos 4 años y yo afortunadamente el diagnóstico lo tuve personalmente, es decir, yo me diagnosticaba cuando empezaba el episodio por el pulso. Lo que pasa que eran muy breves, de forma que cuando luego iba al hospital y lo comentaba había desaparecido. Y bueno, la cosa es que, siendo consciente de ello, lo que hice, yo notaba un disconfort vago. Yo tengo que decir que yo, por otro problema adicional, estaba tomando una medicación que se llama beta-bloqueantes, que hacen que el corazón vaya más lento, que el corazón esté más relajado, podríamos decir. Con lo cual, cuando entraba en fibrilación auricular, en lugar de ponerse, como has dicho tú antes, el corazón a una frecuencia muy alta, quedaba una frecuencia relativamente normal. Con lo cual, yo sensación de palpitaciones y eso no tenía. Me hicieron un Holter para ver si efectivamente tenía algo y no salió un Holter. Y entonces el diagnóstico final llegó un día que tuve esta crisis, dije, me voy inmediatamente a un centro de salud primaria, y me hicieron un electrocardiograma. Y ahí sí que se vio la fibrilación auricular. Y con esto sí que pude ir al hospital. Teniendo en cuenta que clínicamente no me daba demasiado problema y que el episodio lo tenía cada 2 o 3 meses y que me duraba poco tiempo, decidimos, de momento, iniciar, eso sí, anticoagulación para evitar que se formaran trombos, coágulos dentro del corazón y diera lugar a una embolia cerebral o algo así. Pero no tomamos ninguna otra medicación. Y más o menos ha sido conviviendo un tiempo hasta que poco a poco los episodios eran más largos y más frecuentes. Yo lo que sí que me pasaba era, aunque no tenía palpitaciones y tal, como sabía que el corazón no funcionaba como funciona normalmente,
cuando veía que tenía el episodio me sentaba en un sillón y que me daba quieto, es decir, me interrumpía mi actividad de vida normal. Las palpitaciones no te daba. No me daba prácticamente, es decir, no daba por el pulso. No daba por el pulso. Es decir, esto es una fibrilación auricular, digamos oligosintomática, ¿no? Es decir, algún signo tiene, pero poco sintomática. Pacientes que hay aquí en la sala, ¿alguno se anima a contar un poquito la experiencia suya, si es distinta a la sí? En concreto, los síntomas que te producía la fibrilación auricular. Yo debuté con esta cardiopatía conscientemente hace 2 meses, detectado también a través de electrocardiograma en el centro de salud. Concretamente, el tecnicismo que recuerdo es no presenta usted ondas P. Y en definitiva, en aquel momento yo estaba asintomático y sigo considerándome asintomático. Lo detectaba por alteraciones en el pulso. Tengo una hipertensión leve, me controlo más o menos en casa con un aparato doméstico, y durante 2 o 3 meses llegué a despreciar las indicaciones del instrumento porque fuera doméstico, hasta que un día me cogí de una oreja, me llevó al centro de salud y hasta hoy sigo asintomático, estoy anticoagulado oralmente no con el síntoma típico, sino con uno de última generación. Bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Muy asintomático, tenemos... sí. Yo empecé con un cuadro de vómito y entonces se me hizo un electrocardiograma y se me detectó la fibrilación. Y después tuve una época recorriendo urgencias porque tenía mucha fibrilación, mucho proceso de fibrilación auricular. Y resulta que, pues venga para arriba, para abajo, no había manera. Y entonces, pues, era una situación en la que tenía una fibrilación auricular bastante activa. ¿Vale? Y entonces, ¿Una fibrilación auricular? Sí, una fibrilación auricular. Sí. Y entonces resulta que esto se repetía en muchas urgencias hospitales y muchas cosas, porque al principio no dominaba la situación. Pero bueno, resulta que después se bajó la tensión un poco y ya desapareció la fibrilación. O sea que muchas veces, no sé, yo no tengo una profesionalidad para hablar con una cierta categoría en el asunto, pero la fibrilación bajó la tensión y desaparecieron los procesos de fibrilación. Tuve algunos procesos, pero muy aislados, y después no tenía ningún proceso. Yo soy enfermo del doctor Moya y por tanto pues, ya me conoce a mí como enfermo, pero quiero decir que en el fondo la hipertensión, aunque sea discreta, por ejemplo de 16, puede mantener situaciones de fibrilación, por lo menos en mi experiencia, de mantenimiento de fibrilación auricular. O sea que la tensión, por lo menos en mi caso, es que lo que yo, la tendencia, la tengo muy significativa. Muy bien. Te he apuntado dos cosas, sí, muy interesantes, que es el inicio de esa fibrilación auricular, que luego se repitió en el tiempo, a raíz de un cuadro digestivo, ¿no? Sí, parece de vómito importante. Un hecho curioso. Y luego la relación que hay entre las arritmias y, digamos, el control o descontrol de otras cuestiones, como por ejemplo la hipertensión, será muy importante. Luego Pero es una hipertensión suave, por lo tanto no se destaca en el proceso clínico. Entonces son de 15, 16 y se dan algunos momentos, pero los procesos hacen una situación prácticamente bastante importante. Y a un servicio de urgencia y nadie detectó esa asociación, por lo cual yo seguía el proceso activo y no había manera de disminuir la tensión. Muy bien. Aprovechando el testimonio de estos 3 pacientes, en atención primaria se ve con mucha frecuencia como motivo de consulta palpitaciones, donde en el electrocardiograma y en el examen físico vemos que es un ritmo normal, inclusive solicitando un Holter vemos otra vez un ritmo sinusal, es decir, un ritmo normal. Cuando tenemos la sospecha de que puede haber alguna fibrilación auricular episódica, paroxística, precisamente la estrategia de enseñar al paciente a cómo tomarse el pulso y a identificar como un reflejo cualquier síntoma y tomarse el pulso y fijarse si es rítmico o arrítmico es posiblemente la más rentable
a largo plazo de todas las estrategias para identificar nuevos casos de fibrilación auricular cuando es difícil, digamos, diagnosticarla rápidamente. Iba a comentar que, bueno, aquí de 3 pacientes, prácticamente en 2 debuta de manera asintomática o muy poquito sintomática, y esto es muy frecuente en la consulta de atención primaria. De hecho, hay una recomendación preventiva en atención primaria, que es tomar el pulso, aprovechando cualquier otro motivo de consulta, a cualquier persona que sea mayor de 65 años, ¿no? Y es una oportunidad, esto está basado en evidencias, en estudios, se aumenta en un 60% la detección de la arritmia, y comparado, por ejemplo, con hacer un electro, obviamente si detectas pulso arrítmico es hacer después un electro, comparado con hacer un electro a todos los mayores de 65 años, que es la estrategia con la que se comparó, y también el cuidado, digamos, habitual, apenas lo mejoraba el hacer un electro. Por tanto, la toma de pulso yo creo que es tremendamente útil, y más si lo hace un profesional sanitario, ¿no? No es raro que se debute de manera muy poquito sintomática. Nosotros en atención primaria, bueno, esto está documentado en estudios, ¿no?, que incluyen algunos miles de pacientes. Cerca de la mitad de los pacientes se presentan o asintomáticos y se descubren cuando la enfermera le toma la tensión por otro motivo, control rutinario, etcétera, o bien acuden por síntomas vagos, tan vagos como sensación de mareo, nerviosismo, no palpitaciones, que es más específico, a veces incluso dificultad para conciliar el sueño, en fin, síntomas de lo más inespecífico, ¿no? Ahora que ha salido un tema muy... Porque estáis diciendo que, por ejemplo, la presentación de la afección auricular de Paco fue asintomática, y asintomática no tenía palpitaciones, pero un señor que tiene que parar, sentarse y parar su actividad, eso es un síntoma severo. O sea, si uno está haciendo una actividad, no nota palpitaciones, es un síntoma específico, pero asintomático para nada, porque cuando atendía apuntado que tenía que parar su actividad, eso es un síntoma tremendo. No, cuando el médico conviene convence al paciente de que no está escrito mal. Han salido cosas muy interesantes, ¿no? Porque uno de ellos es la fibrilación auricular sintomática, ¿no? Se dice que la fibrilación auricular es como un iceberg, en el que la mayor parte de los episodios son asintomáticos para el paciente, porque los más cortos, los que se acompañan de frecuencia cardíaca más lenta, los que dan durante sueños, pero la verdad es que como mínimo el 50-60% de los episodios para los pacientes son asintomáticos. Y luego, aparte, hay pacientes enteramente asintomáticos. Tenemos el programa de Paco y de su médico, que es frecuente también, porque a veces ¿qué ocurre? Que la sintomatología se instaura de forma insidiosa. Y entonces, claro, uno se da cuenta que su hijo ha crecido pues, cuando hace un mes que no lo ve, ¿no? O un año. Sin embargo, pues, cuando uno lo ve todos los días, tienen que decirle a los demás cómo ha crecido tu hijo. Los síntomas de fibrilación auricular son parecidos porque, como otros síntomas cardiovasculares, van empezando, el paciente realmente pues, empieza, digamos, a empeorar su capacidad funcional, no necesariamente palpitaciones, y a lo mejor en un interrogatorio requiere que estar asintomático cuando, si pudiéramos revertir la situación y quitar la fibrilación auricular, se darían cuenta de que no, de que estaban realmente sintomáticos. Efectivamente, hay muchos pacientes que están realmente asintomáticos, pero por aquí sale un poco el tema este. Todos entendemos que si tienes palpitaciones con sensación de que el corazón se acelera, pues casi todos los pacientes se asustan porque saben que es un tema del corazón, y a veces no es nada, es otra cosa, ¿no? De menos importancia, las palpitaciones, que pueden ser estas sístoles o cosas menores, pero hay pacientes que no están asintomáticos, pero que tienen un tipo de síntomas que no llegan a relacionar en ningún momento con el corazón, ¿no? El cansarse un poco más, me hago más mayor, el marearse, es más difícil relacionar con el corazón, el dormir mal, como he comentado, el estar incómodo, el saber qué le pasa, ¿no? No es que estén asintomáticos, pero algo les pasa y no consiguen relacionarlo con el corazón, y a veces van a diferentes centros, a diferentes médicos, etc. Y hasta que no se llega al diagnóstico, como la fibrilación auricular es muchas veces intermitente, como le pasó a Fernando, pues a veces es difícil llegar a este diagnóstico.
Sí, sí. Bueno, yo quería decir también Sí. que sí que realmente los casos que han presentado son asintomáticos. Yo con 28 años me detectaron una estenosis mitral, a los 38 me operaron de estenosis mitral y bueno, aproximadamente a los 42, 43 empecé a tener fibrilación auricular y sintomática total. Yo inicialmente aproximadamente 160, 170 pulsaciones sí que las tenía. Entonces es un malestar total, o sea, te encuentras muy mal. Entonces, bueno, ya soy experta en el tema, enseguida tomo beta bloqueantes, bueno, de hecho ahora los tomo habitualmente y baja la frecuencia, pero en el momento hay mucha sintomatología. Entonces, aparte de las palpitaciones, es el cansancio, no es exagerado, pero bueno, un 10% de tu actividad normal sí que... Y aparte sí que se nota, no sé, incluso, bueno, la cabeza a veces influye, ¿no? Porque ya sabes lo que es y entonces sabes que no estás bien totalmente y bueno, tienes una sintomatología, no sé, pues yo incluso estomacal he tenido que me, o sea, y creo que imposible no es, o sea, que me han dicho que sí que puede estar relacionado. Y bueno, actualmente estoy en fibrilación auricular, pero a lo largo de, bueno, 15 años pues he estado entrando y saliendo. Y sí que hay sintomatología, lo digo porque, bueno, parece ser, también está este paciente que no sé cómo te llamas, bueno, me está diciendo que también asintomatología, no es así, o sea, sí que hay bastante sintomatología. Conforme van pasando los meses que estás con fibrilación, como que te adaptas, el corazón se adapta. Nos han comentado, no sé, que el corazón se adapta, hay pero sí pacientes, que hay pacientes sintomáticos, pero hay muchos con síntomas típicos que seguro que identifican con el corazón, pero hay muchos pacientes que tienen síntomas que seguro que están, muchos, pero que no acaban de relacionar con temas con la... se cansan, se ahogan, se cansan. Sí, sí, sí. Y es variable. Y es variable, claro. Bueno, pues, una de las características de esta arritmia, ¿no? Que la misma arritmia con el mismo electro, hay pacientes que lo toleran fatal, desde luego peor si Sí, tienen una eso es lo que he cardiopatía oído de yo, base. que hay pacientes que lo toleramos peor que otros. Sí, sí. O sea, de hecho yo ahora estoy 6, bueno, no llega a 6 meses, pero llevo unos... Y al principio la sintomatología era pues mayor que ahora ha bajado, pero aún así se nota. Muy bien. Un tipo de fibrilación auricular asintomática, oligosintomática, ya empiezan a salir síntomas, y síntomas que no siempre son las palpitaciones, que es el síntoma más frecuente de la fibrilación auricular, es el que más pacientes lo reportan, 70% de los pacientes, y cuando tienen síntomas los pacientes es el que más a menudo surge. Y el segundo síntoma en frecuencia de fibrilación auricular es la intolerancia al esfuerzo, es decir, que son pacientes que en reposo pueden estar más o menos bien, pero tienen una caída importante de la capacidad funcional, ¿no? Luego ha empezado a salir otro tipo de síntomas. En fin, voy a poner 2 testimonios de 2 pacientes. La primera vez que sentí la arritmia, bueno, cuando estaba estudiando, que era cuando me sentía más nerviosita por los exámenes y demás, sentía palpitaciones, pero yo nunca pensé que tuviera arritmia, o sea, que yo no lo di importante. Y eso ha pasado, pues, en estado cero me he sentido nerviosa y ya está, pero lo que más me preocupó y cuando supe que tenía arritmia fue porque un día llegué a casa por la noche y no estaba bien, estaba como agotada, no sabía si tenía hambre o qué me pasaba y entonces yo estaba en la cocina y le dije a mi madre, ¿cuándo vamos a cenar? Y de repente me caía el sol, o sea, eso tuvo un síncope y entonces fuimos a urgencia y aquí pues me estuvieron mirando y demás, a ver si tenía la tensión baja y entonces me dijeron que fuera directamente al hospital de mi pueblo y allí estuve una semana ingresada
estudiar todo lo que me había pasado. En principio, a mí yo pensaba que no me afectaba, claro, hasta que llegó el momento en el que supe que ya lo tenía, y entonces, claro, pues ya tenía miedo de que estuviera por la calle y tuviera otra situación como la que tenía, el síncope. Entonces, claro, eso es lo que a mí... Bueno, fijaos lo que dice la paciente, es decir, yo al principio, bueno, pues más o menos lo toleraba, pero cuando ya me enteré que lo tenía, un poco me recordó tu caso, ¿no? Porque empiezan a aparecer síntomas que son síntomas de fibrilación auricular o derivados de la fibrilación auricular, pero que no aparecen como tal en los libros de cardiología, ¿no? Uno de ellos, el miedo. Vamos a ver. El tema de la riña, a mí me ponía muy nervioso, a mí se me presentaban los episodios generalmente cuando estaba en reposo. Han sido numerosos los episodios que he tenido y estoy ingresado muchas veces. Mucho miedo, lo que yo sentía, y como si fuera un pequeño terremoto que se producía en mi cuerpo y que yo no podía hacer nada. Y entonces, lo inmediato era ir a urgencia rapidísimamente. Es una sensación de ahogo, de desasosiego, de malestar. Eso es, te condiciona, no tienes ganas de ir a ningún sitio. Es mal. La riña, yo mi experiencia es muy mal. Al final, un poco, ¿qué pensáis de estos síntomas que yo llamo los otros, ¿no? Porque son más oscuros, ¿no? ¿Qué pensáis en vuestra experiencia? Bueno, en urgencias este es un problema importante porque puede condicionar bastante el tratamiento, porque hay pacientes que diagnostican fibrilación auricular porque vienen por los síntomas y a veces cuesta investigar cuándo empezaron estos síntomas. Puede condicionar pues, la decisión de si decides controlar solamente la frecuencia o si decides pasar de los usar, se condiciona mucho y a veces después de un interrogatorio tercer grado a veces no lo consigues. Porque pacientes que vienen por palpitaciones o por síntomas más típicos o dolor torácico y vienen una electrofibrilación auricular, cuando lo interrogas, pues refieren pues, que ya llevan una semana cansados, ya llevan días cansados, o prefieren cuando le dan palpitaciones, no sabes si se ha frenado, si es que está en el ritmo sinusal, eso puede condicionar mucho. Y después, otra cosa que nos pasa es que tenemos, bueno, por el tipo de pacientes que acuden a urgencias, que siempre, o por síntomas graves o muchas veces con otra comorbilidad, que hay muchos pacientes con disnea, con insuficiencia cardíaca o con dolor torácico o sin tipo de angina. Y muchas veces saber si la causa de la disnea o la causa de la angina es la fibrilación auricular o bien hay otra cosa, un síndrome coronario, un dolor torácico típico con la fibrilación auricular, saber si es solamente hemodinámico lo que tiene o si hay, por culpa de que la frecuencia vaya rápida o vaya irregular o hay otra cosa subyacente, a veces pues cuesta. Nosotros en consultas, este tipo de síntomas, ¿creéis que los médicos le prestamos suficiente importancia a este tipo de síntomas? Hay que prestar atención a muchos comentarios que hacen los pacientes de la forma que se explican. Por ejemplo, personas que refieren, es que me siento como si me hubiera tomado 2 tazas de café juntas. Entonces, ese tipo de comentarios te hace pensar, bueno, quizás lo que está hablando es de un episodio de palpitaciones, una taquiarritmia, una taquicardia. A veces hay que fijarse mucho en ese tipo de comentarios para poder tomar decisiones y pedir pruebas donde uno pueda apoyarse. Pero son las que tienen que despertar la sospecha al médico para ir a buscar la arritmia, básicamente. Quizás explicar, ¿no?, que el motivo por el que aparecen los síntomas son dos aspectos. Uno es el tipo de síntomas de los que hablamos, ¿no? Uno es esa contracción, la contracción cardíaca se convierte en algo descoordinado, ¿no? En lugar de ser regular, como un reloj, digo yo a mis pacientes, el director de orquesta pierde el ritmo y el corazón se contrae de forma descoordinada. Y sobre todo que los latidos cardíacos, el corazón tiende a acelerarse mucho en condiciones frecuentemente. Esa gran aceleración, aparte de provocar esos síntomas, durante unas horas, durante unos días, se puede aguantar a veces, ¿no? Pero esa aceleración hace que el corazón no trabaje bien, si va a 150 veces las pulsaciones, acaba
fallando, como ha dicho Blanca, y entonces el paciente entra, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, el corazón falla, el paciente retiene líquidos y vienen ese tipo de síntomas. El motivo de los síntomas que comentamos en buena medida es por esa aceleración mantenida del corazón. Sí, hay un aspecto que yo creo que ha quedado bastante claro, pero que quisiera resaltar, es que aún por muy pocos síntomas que tengas, en el momento que sabes que en algún momento dado haces un cuadro de fibrilación auricular, ya te cambia la vida. Es decir, yo en principio no me alteraba demasiado. Hombre, no me dejaba hacer una actividad normal. Yo juego a tenis y no podía jugar un partido. Esto ya ni me pasaba por la cabeza porque sabía que aquello no podía hacerlo. Pero en principio sabía que se me iba a pasar en 2 o 3 horas y no me preocupaba. Ya estaba anticoagulado, sabía que no me iba a pasar nada importante. Yo no iba al hospital, yo me quedaba en casa esperando que cediera. Pero me cambiaba la vida porque cada vez eran más frecuentes. Llegaba un momento que decía, oye, esto no puede seguir así. Otra persona que no fuera médico le puede, desde luego, impresionar mucho y decir, oye, estoy otra vez con la gripe, la chica esa que ha sacado, que hizo un síncope, pues ya se queda con miedo de que vuelva a hacer otra vez el sí. Y cosas de ya no va al sitio por sin edad y que puede condicionar mucho la vida, aunque no tenga síntomas de insuficiencia cardíaca, como has contado tú, o otra cosa de esa. En mi experiencia, todos estos síntomas tan así oscuros, al final afectan muchísimo más la calidad de vida de los pacientes que lo original o lo físico, que es la percepción de palpitaciones o la bajada de la función cardíaca. Sí, porque quisiera exponer mi caso. Llevo una válvula hace 7 años, aórtica, y por aneurisma. Concretamente a los 3 años fue el primer ataque de, supongo que arritmia y taquicardia juntos. Me levanté a la 1 de la madrugada a orinar y de pronto el corazón como una traca. Me llevaron al hospital, me pusieron Trangurex gotero y como fue fuera de Alicante me mandaron a mi cardiólogo con Aneurol. Me duró 1 mes y medio aproximadamente, ya sin síntomas tan fuertes, pero como dice este señor, poquita cosa. Yo sabía lo que tenía, el Trangurex me sentó mal, me lo tuvieron que quitar, ahora estoy tomando Apocar. Concretamente al 1 mes y medio me desapareció por completo, pero últimamente estoy propuesto para una evaluación porque en enero y febrero me han dado 4 ataques que me han durado 1 día y medio, 2 días, y sintomático del todo, o sea, traca, pero traca fuerte de aquella manera. Muchas gracias. Yo para terminar este bloque preguntaría a los expertos si queréis que una fibrilación auricular sea sintomática o no, influye o no en el pronóstico de esa fibrilación auricular, en la repercusión de esa fibrilación auricular. Un matiz que quería hacer antes en cuanto a los síntomas. Yo creo que lo del miedo es muy importante en general con las arritmias, sobre todo eso que van y vienen, ¿no? Porque muchas veces uno, no sé si os pasa, intenta preguntarte ¿por qué me viene ahora? Que a veces hay desencadenantes, claro, la tensión disparada, los nervios y tal, pero claro, muchas personas que vienen en busca de ayuda ya más especializada y tal es porque estás con miedo a no poder hacer tu vida normal, ¿no? No solo cuando te da tan mal, pero claro, es el miedo a ver si me pilla yendo a no sé qué, si tengo una celebración y me va a dar, si tengo que coger un avión, o sea que eso es muy importante, ¿no? Y yo creo que el comentario que tú has hecho de que los médicos en los libros no vienen los síntomas típicos, pero hay que tener mucha sensibilidad y agudeza para detectar muchos síntomas que probablemente están causados por la fibrilación auricular. Y igual, hablando de cómo el paciente puede estar protegido, como decía Paco, estoy anticoagulado, estoy protegido, ¿no? Estoy tratado, estoy protegido, también un poco animarles a perder cierto miedo a la fibrilación auricular, ¿no? Es decir, que se sientan protegidos por su tratamiento. Efectivamente, yo creo que en ese sentido creo que eso va a encontrar un poco de los médicos, pero bueno, es la realidad que tenemos, aunque cada vez tratamos mejor la fibrilación auricular, sabemos que una de las decisiones más trascendentes es lo de la prevención de tromboembólica, es decir, prevenir posibles embolias, para eso es crucial el tratamiento anticoagulante.
Entonces, el riesgo de sufrir una embolia no depende de la data que dé uno la fibrilación auricular. Es decir, eso sí lo sabemos. Estoy tomando si uno no tiene, desde hace claro, si uno, aunque no tenga ningún síntoma, no tiene menos riesgo de tener una embolia que el que tiene muchos síntomas, ¿no? Y aquí tenemos una representación de pacientes muy bien tratados, pero sabemos que cuando salimos a la calle hay muchas personas en riesgo de tener embolia y no están tratadas, o bien porque a veces no se interpreta esta idea bien, no, si le da muy poco, si le da tal, pues el riesgo no sea tan alto, o por lo del iceberg, ¿no? Porque muchas personas tienen la fibrilación auricular, no la notan y por desgracia se diagnostican el día que van a un servicio de urgencia neurológica y van por un accidente cerebrovascular, que para colmo esta arritmia tiene la mala pata de que cuando da embolia más la suele dar al sitio más delicado que es el cerebro. Y entonces en ese sentido resaltar eso, ¿no? Que muchos síntomas o pocos síntomas no tiene que ver, sí, probablemente con otros riesgos, pero no con el riesgo embólico, no tiene nada que ver, ¿no? Que se tengan muchos o pocos síntomas. Muchos síntomas o pocos síntomas tendrá que ver con el tratamiento que se le dé a ese paciente, el tratamiento que necesite ese paciente. Pero una fibrilación auricular asintomática o una muy sintomática, las precauciones, por ejemplo, frente a riesgo de embolia, etcétera, son las mismas, ¿no? Lo que queríamos. ¿Puedo preguntar? Sí. Me he visto reflejada en los pacientes porque he sufrido más o menos lo mismo. Pero mi pregunta era, esta última vez que estuve en el médico de arritmias, cuando se tiene el ritmo cardíaco, o sea, las palpitaciones a 120, 140, me dijo esta última vez que no hacía falta ir a urgencias, que puedo estar así un día, 2 días en casa con estas palpitaciones en las que uno se encuentra pues fatal, ¿no? Y a mí cuando me dan, generalmente ha sido a las 4 o las 5 de la mañana, he esperado 2 horas, relajándome y tal, ¿no? Pero no han desaparecido, entonces me he ido a urgencias. La primera vez me pusieron cardioversión, porque con la medicación que me daban no iba al ritmo cardíaco normal. Y luego ya a punto de darme la cardioversión, pues con la medicación que me dieron y tal, desapareció. ¿Es cierto que puedo estar 2 días o podemos estar 2 días con el corazón ahí a 140 pulsaciones sin ir a urgencias? Es que lo vi un poco, porque ahora lo que me ocurre es que, como decían antes también, si voy a un viaje, por ejemplo, de 9 horas en viaje, pues sí que he pensado a veces, mira que se me da aquí, porque una vez me dio solo 2 minutos o eso, yo ahí me bajaba. Claro, mira, si tu cardiólogo especialista en arritmia te ha dicho eso, es porque seguro que él te tiene muy bien controlada la cuestión del riesgo de embolia, o estima que tienes un riesgo de embolia bajo, o si estima que el riesgo no es tan bajo, te habrá puesto anticoagulantes, una de dos. Entonces, ¿qué es lo principal? Eso es lo principal. Y luego el tratamiento. ¿Qué ocurre? Podemos preguntar a Blanca, es decir, y podemos enlazar con el siguiente punto, que son cuándo hay que derivar a un paciente A. Es decir, Blanca, ¿cuándo debería ir un paciente a urgencia por fibrilación auricular? Bueno, de entrada un poco así general es cuando tengas que hacer un tratamiento que lo puedas hacer en una consulta que no sea unas urgencias hospitalarias. Y la otra cosa es cuando hay una complicación o un síntoma grave. Siempre que haya una inestabilidad hemodinámica, es decir, siempre que haya dolor torácico o ahogo o sea muy sintomático, deberían ir eso de entrada. Y después, siempre que pienses que sea paciente fibrularia, haz un tratamiento más específico, una cardioversión eléctrica o un tratamiento que requiera una intervención cardíaca. Desde entrada diría que los primeros episodios pues sería siempre, o siempre que puede ser simultánea a una cardioversión, los episodios digamos cortos siempre deberían ir. Es decir, me gustaría subrayar lo que dicen, ¿no? Es decir, los primeros episodios, fibrilación auricular de reciente comienzo, primeros episodios deben ir a urgencia, ¿verdad? Sí, especialmente los cortos. Siempre un médico primero diagnostica casualmente a un paciente que tiene una frecuencia cardíaca estable, que no le da síntomas y que no está muy disparada, y le pone un tratamiento anticoagulante, y entonces, pues si depende del paciente, ¿no? Si es tributario, tiene una cardioversión electiva, con el tratamiento anticoagulante, y se puede programar ya directamente, digamos, mandarlo al cardiólogo, mandarlo, ya depende del sistema sanitario, mandarlo
a un centro u otro. Si el paciente es un primer episodio, pero está asintomático, o bien es un episodio, digamos, que lleva pocas horas de evolución y podría ser tributario de cardiovertirlo ya sin esperar demasiado tiempo, con lo cual hay más posibilidades de mantener el ritmo sinusal después, pues en todos estos casos sí que estaría recomendado ir a urgencias. Y desde luego siempre que haya síntomas graves, siempre que el paciente se ahogue, siempre que tenga dolor torácico, siempre que esté bajo de presión o siempre que esté muy sintomático, eso siempre. La otra cosa que quería decir es que nosotros desde urgencias muchas veces vemos por la otra parte, ¿no? Estamos como sesgados porque a nosotros nos llegan los pacientes cuando ya están mal muchas veces. A veces vienen primeros diagnósticos o pacientes vienen con palpitaciones, pero a veces ya vemos el ictus o ya vemos la insuficiencia cardíaca. Y entonces, igual la impresión que tenemos desde urgencias, pues, digamos, es peor que la impresión que puede tener pues, un médico de familia o un cardiólogo en consultas ambulatorias. Pero insistir un poco en lo que decías de los síntomas, que bueno, es animar a los pacientes, digamos, a la prevención primaria, porque lo que vemos en urgencias ya muchas veces es devastador. Entonces, que el problema de que no tengan síntomas para mí es mucho más grave porque no consultan. Y aquí está el problema. Si no consultan y tú no lo buscas activamente, pues se diagnostica tarde. Al final, la realidad día a día, José María, te llega un paciente con palpitaciones de 3 horas de evolución, que ha ido al centro de salud, sintomático. ¿Qué haces con él? A ver, un poco lo que decía Blanca, yo creo que es importante si tenemos la certeza muy poquitas veces, como ella decía, salvo que debute de una manera muy abrupta, insuficiencia cardíaca o con un fallo hemodinámico, ¿no? Si sospechamos que es de reciente inicio, debemos mandarlo para la cardioversión. Pero por los síntomas, fíjate, y esto lo hemos discutido, hay cardiólogos aquí con los que hemos discutido para las guías clínicas, etcétera, y no hemos conseguido nunca establecer una frecuencia cardíaca límite para decir este paciente con 140 lo mando y este con 135 o 130 no lo mando. No lo sabemos, es decir, esto depende de los síntomas. Un paciente de 140 puede estar asintomático, muchas veces te sorprendes por la edad del paciente, por tal, puede estar perfectamente asintomático, apenas notar la arritmia, y otro con 110 estar muy malito y muy comprometido, ¿no? Por tanto, una frecuencia umbral yo no diría en función de los síntomas, si son síntomas graves, o en función de que sea candidato a cardioversión, por supuesto mandarlo y intentarlo. Sí, vosotros desde la consulta, Jordi, bueno, un poco lo que comentaba, ¿no? Más depende de cómo tolere el paciente esa frecuencia cardíaca, que no de una cifra concreta, ¿no? Las decisiones más importantes van a ser decisiones en cuanto a prevención de embolias, que se pueden tomar desde primaria, desde cardiología, desde urgencias, si el médico que atiende paciente en ese momento es consciente, que siempre lo será, de que tiene que vigilar ese aspecto. Lo otro, pues va a ser un poco más variable en función, o sea, no todos los pacientes con fibrilación auricular recién diagnosticada van a acabar en urgencias, como comentaban antes, ¿no? La oportunidad de hacer desaparecer la arritmia rápidamente la tenemos cuando sabemos que la arritmia es muy reciente, y a veces no es fácil eso. En esos casos sí que en urgencias se pueden hacer cosas que en primaria no se pueden hacer. Por ejemplo, si no es muy sintomática la fibrilación auricular, al final termina de todas maneras con una fibrilación auricular de reciente comienzo. En un paciente que te gustaría anticoagularlo, por ejemplo, ¿lo mandas de todas maneras a urgencias o si no es muy sintomática inicias tu anticoagulación? Yo pienso que si es poco sintomática y no tenemos que revertirla sobre la marcha, se puede manejar desde la consulta de primaria, desde la consulta de cardiología. También creo que, además eso es lo que se recomienda, que en algún momento este paciente va a tener que ser visto por un cardiólogo en el momento del proceso, ¿no? Porque va a requerir pues, cardioversiones, va a requerir medicaciones más específicas, va a requerir alguna prueba complementaria, ¿no? Pero hay decisiones que se pueden tomar perfectamente desde primaria. Igual que al final, o sea, cuando el paciente está ya estudiado y controlado, el paciente va a poder ser, la mayoría de ellos van a poder ser controlados por primaria perfectamente. Entonces está... ¿Podría hacer un comentario aquí? Fíjate, perdón. No, yo creo que sería muy importante diferenciar al paciente, como es en caso de ustedes, que ya tiene un cardiólogo que está estudiado y tal, ¿no? Y él ir a urgencia, que nota los síntomas por primera vez, porque claro, el paciente
nota unos síntomas y no sabe lo que tiene, no sabe que tiene fibrilación auricular. Y quizás en ese sentido sí recordar que muchas veces es difícil saber cómo comienzan los síntomas, pero recordar la cifra esa mágica que, bueno, alguna hora hay que ponerlo en las 48 horas, ¿no? Es decir, que se estima que la persona que empieza con fibrilación auricular y no tiene una cardiopatía así muy grande y tal, tarda un tiempo en formar los coágulos, ¿no? Sí. Entonces, hasta las 48 horas nosotros podemos quitar la arritmia, hacer con medicamentos, con cardioversión, sin necesidad de un tratamiento o una prevención anticoagulante previa. Entonces, en ese sentido, aunque la arritmia no se note mucho, sí que para evitar tener que poner un tratamiento anticoagulante y esperar un tiempo, hacer pruebas especiales para detectar que hay trombo, es importante el si se planea una cardioversión en el primer episodio y que sepamos que el tiempo que lleva, no dejar esperar más de esas 48 horas para evitar todo ese embrollo de anticoagulación, de hemorragia, tal, ¿no? Que quizás ese sea un aspecto importante que no va ligado a la gravedad de los síntomas. Bueno, es que esto es un poco, digamos, que usted si es tributaria por inversión, si es tributaria por inversión, sí mandarlo siempre, porque se puede hacer en urgencias. Y lo que respecto a las 48 horas, yo sí que quería insistir mucho, que es como una cifra mágica, 48 horas, pero que si son 12 mejor. O sea, que no hace falta esperar las 48 horas, porque es mucho más fácil, mucho menos riesgoso. Entonces, bueno, es que igual a las 47 y media tiene trombo. Entonces, que a veces parece que 48 horas con un trombo hecho, que igual no están así. Hay algunos datos de fibrilaciones auriculares detectadas por dispositivos implantables y tal que sugieren que en pacientes con alto riesgo embólico, ¿no? Con características que luego las repasaremos, menos de 48 horas también puede haber algún evento, ¿no? Sí. Muy bien, probablemente las guías en los próximos años puede que reduzcan ese tiempo, ¿no? Como para tiempo de ventana que tiene un paciente que inicia un episodio de fibrilación auricular para o anticoagularse o quitarle el episodio, ¿no? Sí, de hecho, entre las 24 y 48 horas ya estamos incómodos muchas veces, ¿no? Sobre todo si hay una cardiopatía de una cierta entidad, ya... Y luego que también el tiempo hay que tenerlo claro, porque como decía antes, los síntomas a veces son... Entonces, claro, cuando uno cuenta el tiempo tiene que saber muy bien, sabe la hora que es, pero tiene que saber muy bien la hora a la que empezó, ¿no? Entonces, los síntomas a veces no es que a las 20:33 tal, sino, bueno, parece que, entonces cuando parece que, lo mejor es la duda, ¿no? Y no, muy bien, articular, etc. Sí. No, pues mi experiencia en el centro de asistencia primaria, porque creo que lo que sí que es importante es si es de inicio o si sabe ya que tiene y tal. Entonces yo cuando fui, como era la primera vez que me lo detectaban, inmediatamente me dijeron que por protocolo tenía que ir al hospital, a urgencias, para que lo estudiaran y decidieran en el hospital si había que hacer más pruebas o no. Yo con los pacientes que ya tienen mucha recurrencia, que se conocen bien la recurrencia, que están tratados, están protegidos de la embolia, bien ya digo, espontáneamente porque tengan bajo riesgo, o si tienen un riesgo significativo de embolia porque están anticoagulados y están adecuadamente tratados, sí que les digo que si el episodio no es muy sintomático, no consulten inicialmente por él, porque muchas veces lo de agobiarse, de venga que nos vamos para la urgencia, de voy allí, me registro, me hacen, me monitorizan, tal, esto muchas veces conlleva que el episodio dure más de lo que iba a durar si uno pues, se queda tranquilo en casa y se relaja, etc., ¿no? Porque las hormonas de estrés, las catecolaminas, favorecen el mantenimiento del episodio, por eso probablemente su médico le habrá recomendado eso. Obviamente esto no procede cuando los síntomas son significativos, hay mareo, como he dicho, falta de aire, una pérdida de conocimiento, etc. Ahí obviamente no es de lo que estamos hablando. Muy bien. Me permite que enlace con lo que la señora, y yo empecé, como empezó esa señora, yendo a urgencias con el corazón disparado, por la noche me despertaba, si me ponía el corazón, tenía que levantarme, darme unas vueltas, hacer respiraciones, hasta que la cosa se me calmara y tal. Lo conseguía, de vuelta y otra vez, y estaba así. Entonces ya, como eso me ocurrió varias veces, digo, bueno,
voy a ver qué es lo que tengo, y me fui a urgencias. Y en urgencias pues me mandaron, nada, me tomaron un pulso, vieron que tenía efectivamente los 140 que dice la señora que estaba por ahí, y nada, no me hicieron absolutamente nada. Como yo le dije que tranquilizándome se me iba todo, pues bueno, estuve aguantando allí y tal. Entonces, eso fue a más. Yo he hecho siempre mucho deporte, y una vez jugando al tenis que estaba jugando, me vi que el corazón me disparaba, se me ponía mal y no podía seguir jugando. Entonces me sentaba a un lado hasta que me recuperaba y tal. Me fui una vez a casa, como lo mismo, y estando allí, recién terminado de jugar al tenis, y me dio una especie de mareo, también pasajero, que se me fue. Entonces yo todo eso se lo conté a mi médico. Al final ya me mandaron al especialista, al cardiólogo. Todo el cardiólogo, no, es que eso puede ser de cosa nerviosa y tal, a ver qué tensión tienes. Tenía 14,8 por las mañanas, que me lo tomara, y entonces me dio pues un Concor, me tomaba la pastilla de esa Concor por las mañanas y tal. Pero eso no continúa ahí. Es decir, bueno, yo de todas maneras el tratamiento vamos a dejarlo para el segundo bloque. Bueno, no, pero es que no lo voy a decir más. Le voy a decir más, porque voy a decir todas las pastillas que estoy tomando ahora. Además, que es una cosa que yo estoy esperando para que a ver si me digan, si hay una novedad, algo nuevo, tal y cual. Y entonces, al final, terminé otra vez en urgencia, y esa vez me atendió un doctor, porque ya había tenido episodios de arritmia, y entonces un doctor me dijo, mira, te llevas esta pastilla, le digo la marca, te la llevas siempre en el bolsillo, por si te da otra vez, te tomas una pastilla y te vienes para el hospital. Y eso es yo lo que hacía. Y estuve hospitalizado, pues, es decir, en urgencias, pues un montón de veces. Hasta que al fin yo le dije al médico lo que se podía hacer. Al final me mandaron a la unidad de arritmias, me habían detectado primero fibrilación flúter auricular, y entonces me hicieron 2 ablaciones. La primera ablación que me hicieron... Bueno, es que si sigues así vamos a acabar el coloquio. Bueno, vamos a decir una cosa interesante. Es decir, todo paciente con fibrilación auricular tiene que pasar al menos una vez por el cardiólogo. Bueno, sí, José Antonio. O sea, definitivamente sí. Sí, ¿y por qué? Nosotros en la cardiología de área tenemos 2 responsabilidades muy importantes. Primero, confirmar el diagnóstico de fibrilación auricular. Aún teniendo un trazado de medicina de atención primaria o de urgencias, nosotros tenemos la responsabilidad de confirmar si ese trazado o bien la presencia o no de fibrilación auricular. En segundo lugar, filiar la etiología, la arritmia, o sea, por qué ese paciente está haciendo fibrilación auricular. No todo es fibrilación auricular no valvular. Existen precipitantes, factores de riesgo que se pueden identificar para posteriormente. El segundo punto es optimizar el tratamiento farmacológico para ese paciente. O sea, el paso por el cardiólogo de zona es sin necesidad de llegar a urgencias o a cardiología hospitalaria, es muy importante. Nosotros, la mayoría de las veces, contamos con un recurso tecnológico que es la ecografía, con la cual nosotros podemos apoyar mucho más en las causas que pueden precipitar o mantener la arritmia en un determinado paciente. Ya que dices eso, ¿tú qué pack mínimo de pruebas crees que habría que hacerle a un paciente con fibrilación auricular? El abordaje de un paciente, concretamente, pruebas necesarias. El abordaje tiene que ser un buen interrogatorio clínico, un buen examen físico e inmediatamente, si está disponible, una ecografía.
Y con esos, yo creo que en un 80% de las veces ya son suficientes para tomar decisiones. Por supuesto, un electrocardiograma. ¿Determinaciones analíticas? ¿Alguna en concreto? Las determinaciones analíticas, ya para una segunda visita, posteriormente, pues vienen con un segundo electrocardiograma, una analítica de sangre y de orina. También ¿Qué buscarías en el análisis de sangre que tenemos que tener claro que no tiene el paciente? Como por ejemplo... Perdón, no te he entendido el análisis de sangre. Obviamente, pero un perfil bioquímico. Causa frecuente hipertiroidismo, ¿no? Es decir, tiroides, determinación tiroidea. Sí, un perfil tiroideo es importante incluirlo. Hemograma. El hemograma, la bioquímica normal. Pero es que también tenemos que tener en cuenta otros factores que están asociados, aunque no sean los que vayan a precipitar la arritmia. Por ejemplo, llegar a diagnósticos de insuficiencia renal crónica, o diabetes, o perfiles de dislipémicos. Entonces, no son los precipitantes de la arritmia, pero sí que son factores que aumentan el riesgo isquémico. Presión arterial, porque hay una hipertensión no... La presión arterial y digamos que con ese barrido en pruebas que son relativamente económicas, rápidas, resolutivas, se puede conseguir un manejo de casi todos los pacientes. Pero después hay otro pequeño grupo de pacientes donde necesitamos otro tipo de pruebas. Por ejemplo, el Holter o un índice tobillo-brazo o alguna ecografía periférica, arterial periférica. Muy bien. Hemos visto cuando viene urgencias, hemos visto que todo paciente con fibrilación auricular debe al menos una vez ir al cardiólogo, ¿no? Luego ya, dependiendo del caso, el seguimiento puede que se pueda hacer, ¿no? En atención primaria. ¿Estás de acuerdo, José María? Sí, sí. ¿Y cuándo todo paciente con fibrilación auricular debe ir a una consulta especializada de arritmias, Luis? No. Nosotros, digamos, aparte de bichos raros, somos cardiólogos, ¿no? Y que hablamos de electricidad y cosas así, ¿no? Es decir, que ya podemos aportar algo más que el cardiólogo ya, que efectivamente totalmente de acuerdo que tiene que ver un cardiólogo. Entonces, ¿qué personas tienen que ir a una unidad de arritmia? Básicamente, puede haber un criterio de síntomas y edad, ¿no? Entre los desencadenantes de la arritmia no es muy frecuente, pero es muy importante detectarlo, es que haya otra arritmia fácilmente curable con catéter y que sea la que provoque la fibrilación auricular. Puede ser el flúter en algunos casos, o pueden ser taquicardias paroxísticas supraventriculares o el Parkinson. Básicamente, la fibrilación auricular, lo hemos hablado, es una arritmia que sobre todo se va presentando mucho más frecuente con la edad. En las personas jóvenes, como es muy frecuente, también ocurre, pero es más rara. Y justo en esas personas más jóvenes donde puede haber alguna de estas taquicardias, que en la anamnesis, en las preguntas que hacemos, es muy importante detectarlas, y aparte de esas palpitaciones rápidas, rítmicas, que describían aquí, que el corazón se vuelve, hay otras rítmicas y que haya una taquicardia curable. Es decir, personas jóvenes con ese tipo de síntomas tendrían que ir. Y luego ya, dentro del resto de personas con fibrilación auricular, digamos, nosotros podemos aportar algo, básicamente cuando los tratamientos convencionales, es decir, los fármacos, fallan para controlar los síntomas. En las personas que se ha probado un tratamiento farmacológico de los habituales por su cardiólogo, y el cardiólogo llega a un momento donde dice: el tratamiento no funciona lo suficientemente bien y esta persona está muy sintomática y vamos a ver si se le puede aportar algo más en una unidad de arritmia. Y ya puntualmente, pues para hacer técnicas específicas, como puede ser una cardioversión eléctrica, ¿no? Pero ahí digamos que nosotros actuamos simplemente pues haciendo ese procedimiento cuando el cardiólogo considera pues que hay que hacer, por ejemplo, una cardioversión eléctrica para revertir la arritmia de forma programada. Muy bien, pues yo haría una pequeña pausa y retomaría el coloquio a las 5:30 para concentrarnos en quizás los dos aspectos más novedosos del tratamiento del manejo de la fibrilación auricular, que es la anticoagulación y cuándo referir y cómo seguir a los pacientes con una ablación. ¿Me parece? Muy bien, muchas gracias.